quisiera trasladarle esa pregunta a la directora del ICBF, pero de pronto al cierre de la entrevista, porque por lo pronto quiero saludarla. Astrid Cáceres, directora, bienvenida, sigue la W, qué gusto poderla saludar ya en propiedad, porque hace 2 meses cuando hablamos y que usted estaba en misión en el Guaviare, todavía no habían hecho el nombramiento oficial. Ahora sí, es un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a la mesa de trabajo de la W. Sí, ahora sí que a quien firme y bueno, con todo lo que nos corresponde. No, además que sé que usted ahorita está atendiendo una cita muy importante en el Congreso de la República, entonces vamos directo al grano. Y comencemos, directora, hablando de una preocupación que nos han venido expresando desde distintos sectores del ICBF, pero particularmente desde una de las direcciones o desde uno de los espacios en donde se maneja la política pública de familia y de niñez, que es la dirección de familia. ¿Qué es lo que nos dicen? Primero, que allí está a cargo una persona que venía de la administración pasada, es decir, de Concepción Baracaldo, y no solamente eso, sino que es una de las personas que dejó el entonces jefe de planeación, que todos sabemos tuvo que renunciar por varias indelicadezas en el uso de los recursos públicos. Ella quedó ahí y le ha estado diciendo a todos sus funcionarios, mire, se acabó el banco de oferentes, vamos a contratar directamente con los proveedores que correspondan en las regionales. ¿Eso es así? Es verdad que en algunas oficinas del bienestar familiar van a empezar a contratar directamente sin pensar en esa estrategia que busca dar transparencia y mejores precios, que es la de un banco de oferentes. Pues, Juan Pablo, la verdad es que ahorita el ICBF ya contrata directamente muchos servicios. ¿M? Ujú, De hecho, esa es una de las políticas que tenemos que revisar, porque las contrataciones, aunque haya bancos de oferentes, hay algunas posibilidades de contratación directa que tiene la ley, que es a la que acude en gran parte ICBF, y por eso nosotros tenemos que empezar a transformar varias de esas cosas, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que se va a abrir la contratación a la contratación directa, es que ya estaba abierta. Y es que lo ujú. que tenemos es que empezar como a cerrar los criterios objetivos con que se seleccionan. Uno creyera que por tener bancos de oferentes y seleccionar por banco de oferentes hay un tipo de objetividad en esa selección para contratar directamente, pero aquí faltan reglas de juego claras cuando se hace una selección, para que haya una selección objetiva de los que se contratan. No por seleccionar el que está en el banco de oferentes estamos garantizando una transparencia. Necesitamos otros niveles de transparencia para que la selección realmente sea objetiva, ¿no? Ujú. Y por otro lado, sí, en algunas áreas nosotros todavía tenemos que tener encargos porque los procesos de nombramiento, pues por fortuna, de alguna manera se demoran un poco, pero por fortuna tienen puntos de transparencia que hemos querido, hasta que no se publiquen hojas de vida, hasta que no hagan comentarios la gente también y revisemos cada hoja de vida, pues no salen los nombramientos. Entonces se está Claro. tomando el tiempo que se necesita, se le pide a cada uno de los que va a ser nombrado que traiga sus certificaciones completas, tal y como lo dice la ley, con la experiencia, con lo que necesita, y eso les ha tomado tiempo también a los posibles candidatos para operar. Entonces sí tenemos algunas áreas todavía en encargo, pero eso va a cambiar muy pronto con el proceso que se viene adelantando, ¿no? No, Claro, no hay, pero lo que viene pasando es ujú, que hay un cambio, o sí, sea, de por sí, por norma dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se vencen los bancos de oferentes y hay que hacer renovaciones de los sí, bancos de oferentes. Y yo he pedido al equipo administrativo, al equipo financiero, que revisen dos cosas. Uno, los bancos de oferentes ya que se vencen, eso no lo pongo yo, eso ya estaba por fechas que se vencen en junio. sí. Revisemos los criterios con que esos bancos de oferente arman. En ICBF tenemos cualquier cantidad de bancos de oferentes y a la hora de responder, pareciera que esos bancos de oferentes responden a modalidades de contratación Ujú, y los bancos de oferentes deben empezar a responder a esa experticia técnica de las organizaciones. ujú. Si yo tengo una organización que trabaja muy bien arte y niñez y quiere trabajar arte con los niños, pues esa debe ser su experticia y no debe ser aplicar a una modalidad, ¿sí? Ya. Ahora, Sino la experticia que cada y poder pe- tener una selección más objetiva de la que hasta ahora se ha tenido, ¿no? pero entonces eso significa que sí hay, digamos, un proceso que se está dando en este momento, de pronto para revisar, evaluar, reevaluar si esos bancos de oferentes son pertinentes y entre tanto, mientras se hace esa modificación, podrían darse casos de contratación directa. Ellos tienen una vigencia, ¿no? Se Ujú, va a vencer la vigencia y tenemos que preparar ese cambio y a partir de esa vigencia, mientras tanto, porque lo que viene ocurriendo es que cuando yo entro ya está básicamente casi todo contratado,
Lo que nos queda son algunos servicios que estamos haciendo transformaciones. Está también en proceso de modificación el manual de contratación para revisar los puntos débiles que tiene, para mirar cuáles son esas formas de contratación también, para que las organizaciones de base, las asociaciones de madres comunitarias tengan mucho más posibilidades de aplicar. Entonces va como en paralelo las dos cosas. Mientras tanto, la contratación, hasta que se vencen estos dos procesos, pues seguramente irá igual. ¿Qué estamos teniendo? Que sí hay contratación directa, pero sí necesitamos unos procesos de selección objetiva mucho mejores que los que hasta ahora ha tenido ICBF. Dicho esto, yo le quiero leer un comentario que llega a través de nuestro YouTube Live, lo hace Lisset Lozano. Dale. Dice, hay fundaciones que están funcionando como una red, manipulando precios y productos. Dice, de hecho, Fernando Triana, ojo, hay distribuidores de alimentos que están especulando con los precios. ¿Usted ha descubierto cosas así? Situaciones en donde efectivamente fundaciones que apoyan, que sirven, digamos, al bienestar familiar para garantizar la prestación de los servicios en algunas regionales, se han convertido en redes, redes a veces manejadas por políticos que terminan es manipulando la contratación y manipulando precios. De aquí hay dos formas de actuar. Una, frente a los rumores, ¿no? El rumor tiene que convertirse realmente en denuncia Ujú. para que tengamos una actuación fuerte. Nosotros estamos canalizando rumores y denuncias para poder tener una actuación. Entonces hay un área que nosotros encontramos bastante débil, que es un grupo que es el grupo anticorrupción. Tenía en principio 4 abogados y la idea es oficializar este grupo anticorrupción, fortalecerlo. Esto lo trabajamos con la Secretaría de Transparencia de Presidencia y Mm. tener un marco de anticorrupción muy fuerte porque las formas de denuncia entran por diferentes puertas, ¿no? Un grupo que va a actuar es este de anticorrupción que entra con mucha fuerza a mirar Ah, sobre todo buenísimo eso. con una metodología que se llama auditoría forense, rastrear cada recurso Muy y dónde bueno. se están tomando decisiones o dónde se está perdiendo. Ese es un escenario. Ujú. El otro escenario tiene que ver con aseguramiento a la calidad. Un aseguramiento a la calidad es otro nivel de trabajo en el que lo que hacemos es poder desatorar tanto las sanciones, los sancionatorios, las licencias de funcionamiento de aquellos operadores que se ha encontrado que tienen algún tipo de actuación indebida. Entonces, en eso también entramos a revisar los procesos estaban tomando muchísimos meses, los hemos acortado al máximo para poder tener resultados inmediatos y agilizar esa área. Y Ujú. por otro lado, también tenemos que avanzar en lo que implica cambiar este modelo financiero con el que contrata SBF, porque de alguna manera, si bien hay escenarios anticorrupción, también la idea de acumulación de cupos, por decirlo así, con base en un modelo financiero que es una canasta, pues ha hecho que se despierten apetitos que no deben considerarse. O sea, trabajar con los niños no debe ser un negocio para nadie. Acumular cupos no debe ser un ideal. O sea, lo más importante es que cada comunidad pueda trabajar con sus niños y darle respuesta a sus Bien. niños. Óigame, no, Pero a pero medida venga, que directora, nuestras porque es que canastas van por cupos, usted aquí me está dando una noticia importante. Grupo anticorrupción. Entonces, tenemos hoy 4 abogados. Usted encontró 4 abogados, imagínese para la cantidad de trabajo que hay en el ICBF, todas las regionales, todas las oficinas, estamos hablando de decenas de miles de personas. ¿Usted cómo lo va a fortalecer? Porque es que eso sí es ponerle el pie a una pesadilla que enfrentan hoy los colombianos, que enfrentamos hoy los colombianos, es que un instituto que debería dedicarse a lo más preciado, que es la protección de la niña desde la familia, pues ahora haga una estrategia de frente contra la corrupción. ¿Cómo va a fortalecer el grupo anticorrupción de la ICBF, directora? claro, yo pienso que un poco el ejercicio de supervisión de los contratos está muy frágil, ¿no? Y no es suficiente. Se piensa que el supervisor del contrato tiene el margen de maniobra y hay poco que seguramente tendrá que ver con corrupción también, pero también con la incapacidad de controlar los territorios y la cantidad de contratos que pueden surgir porque tenemos muchas modalidades y muchos contratos. Entonces, eso pensaban que era el escenario, pero realmente si no tenemos otros grupos que transversalicen va a ser difícil controlar. Entonces, este grupo anticorrupción va a tener equipos con unos perfiles especializados de auditores que no van a estar fijos en un punto, sino que pueden rotar para que tengamos también una mirada nacional, pero también para que nadie se asocie con nadie, sino que podamos tener miradas objetivas y vamos a tener unos controles con ellos. Pero la otra cosa que también hay que fortalecer, Juan Pablo, es la comunicación con la ciudadanía.
O sea, la ciudadanía debe saber exactamente cuántos cupos contratamos, con quién, en dónde, qué niños se atienden, porque hemos encontrado que muchas veces esa incomunicación con la propia ciudadanía, no con los operadores, ha hecho que la ciudadanía tenga un rumor que puede ser cierto o puede no serlo. Y en esa medida creo que la transparencia va también con la ciudadanía. Si yo encuentro algo, si mi equipo de aseguramiento de la calidad, si mi equipo de anticorrupción encuentra algo, debe comunicarlo y debe comunicarlo más, pues más que a medios masivos, a esa comunidad donde está operando el servicio para que ellos también, que se conocen, que cuidan a sus niños, tengan la información. Si nosotros contratamos 20 cupos de atención, debe haber 20 niños siendo atendidos mínimo, pero a veces hemos encontrado que las coberturas son más bajitas de lo que contratamos. Que, entonces, esto tiene que ser una comunicación directa de ICF con la ciudadanía y del grupo anticorrupción cerrando filas más aseguramiento a la calidad, ¿no? Sí. Hablemos ahora, directora, sobre el tema de La Guajira, la polémica reciente que se ha presentado por sus declaraciones en el momento en que usted pues empieza también a defender la reforma a la salud y los problemas que tiene hoy el sistema. Usted ha dicho que el 98% de los niños que murieron en ese departamento por desnutrición estaban justamente afiliados al sistema de salud y que precisamente la no atención es la que hace que los niños se mueran, pero estamos hablando es de un tema de desnutrición. ¿Qué quiso usted decir con estas declaraciones, directora? Bueno, lo que quise decir creo que lo dije claro y lo voy a repetir un poco. Nosotros tenemos que hacer un análisis muy serio de lo que es La Guajira. Realmente, como país tendríamos que entender mucho más lo que pasa y yo siento que mucho, y lo digo así, mucho de la toma de decisiones y de la manera como ha sido vista La Guajira le ha faltado análisis profundo de lo que ocurre. Entonces cogimos las cifras del año pasado, las cifras que yo doy son las que da el Instituto Nacional de Salud, son las que, de acuerdo al corte que tenemos, son cifras que también nos ha entregado Salud. Nosotros tenemos un trabajo fuerte con Ministerio de Salud para lograr un control de eso. Empezamos desde el 1 de febrero unos comités de emergencia que funcionan a las 11 de la mañana, liderados por el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, para mirar casi que como lo hacíamos con COVID, qué pasa con cada niño que llega al sistema de salud, qué pasa con cada niño que se detecta. Hay muchas unidades buscando riesgo, buscando desnutrición. Nosotros ya hicimos el tamizaje de talla y peso de por lo menos la mitad de los niños que están siendo atendidos y ya encontramos unos niveles muy críticos, tanto de riesgo como de posible desnutrición, que hay que confirmar. Y haciendo el análisis de los datos encontrábamos varias cosas, que por ejemplo el año pasado el 70% de los niños que murieron en La Guajira, que sigue aportando la mayor parte de muertos por desnutrición en Colombia, estamos hablando del año pasado de 92 casos, el 70% eran niños menores de un año. ¿Mm? Sí, Y pero de ese directora, 70%, permítame la ajá, interrumpo ahí porque es que es diferente decir que los niños pues murieron por desnutrición a que murieron por estar afiliados al sistema de salud, porque en ese caso entonces no estaríamos no, hablando del sí, noventa y ocho por obvio. ciento sino del 100%, porque un niño ya desnutrido llega al sistema de salud, no lo atienden, entonces serían todos los que morirían o han muerto porque el sistema de salud es malo, ¿no? No, no, lo que estamos diciendo es que no fueron, o sea, es que la desnutrición no es un tema fulminante. Tuvo que verlos en algún punto de su ruta y sobre todo en el primer año nosotros como, o sea, se supone como país tenemos unos controles sobre el primer año de vida muy rigurosos en salud, desde el parto, desde los primeros meses, desde la lactancia, siempre hay dispuesto un escenario para proteger, para avistar como su atención. Estamos hablando de menores de un año que deberían estar como en un proceso al menos de un control de crecimiento y desarrollo. Lo que yo dije es que estaban afiliados al sistema de salud y que en alguno de esos puntos tuvo que verlo alguien del sistema de salud y hacer por lo menos un control. La desnutrición mata de un día para la desnutrición es una enfermedad y para llegar a esa enfermedad tiene que haber pasado un proceso progresivo de control. No llegan de un momento a otro. Claro, hay muchos problemas en La Guajira y en esto quiero ser absolutamente clara. Yo no me estoy lavando las manos, no estoy diciendo que es de un sector a otro, porque el punto no es de quién pertenece la responsabilidad, que es de todos los colombianos. Pero entonces en ese punto lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero poner sobre la mesa
es que nosotros sí necesitamos unos centros de atención primaria en salud cercanos a la gente. En La Guajira, para que un niño reciba atención de la EPS, tiene que trasladarse muchos kilómetros entre un Mm. municipio y otro hasta llegar al punto de atención. Sí. Había 400 puntos de atención en Guajira y quitaron 300. Y eso ocurre en el marco de la aplicación de la ley 100 y de lo que está pasando. Entonces, sí necesitamos centros de atención primaria en salud, ahí cerca de donde están los niños, porque si eso ocurriera, seguramente tendrían controles de crecimiento y desarrollo, seguramente en algún punto el sistema de salud los vio y en esa medida aquí hay una articulación entre detectar el niño y atenderlo. Y yo Claro, creo que pero es ahí que es ahí clave que digamos que podamos la tener eso. responsabilidad del ICBF, directora, es directamente atacar el problema de la desnutrición. Entonces, eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué está haciendo en este momento usted, su administración, para atacar el problema de la desnutrición en La Guajira? Y como segunda parte de esta pregunta, ¿qué debe entonces incluir la reforma a la salud para que esa atención, cuando ya el niño está en situación de desnutrición, pues sea mejor y no termine con la muerte del menor? Es más, Paola, me lo voy a colinchar a su pregunta. Directora, yo le voy a hacer un planteamiento. ¿Qué tan fácil o difícil es que para que el ICF cumpla con esa misión que finalmente es proteger la vida del menor, pueda llegar y en una labor de protección inmediata le quite el niño a los papás y le diga, mire, perdóneme, usted no lo llevó al médico, me lo llevo y lo tendré durante un tiempo y cuando lo recupere, ahí vemos si se lo devuelvo? ¿O estoy yo completamente demente? Bueno, no estás demente, pero aquí hay unas circunstancias claras, tanto de la relación familiar como de lo que ocurre en La Guajira. En primer lugar, sí hay una responsabilidad frente a la protección de los niños y las niñas. Nosotros tenemos un sistema nacional de bienestar y en el sistema de protección todos tenemos que reaccionar. Y CBF en este momento y con la caída del trabajo en La Guajira, es casi que uno diría el empleador número uno de casi de muchas familias en La Guajira. Y eso significa que nosotros estamos respondiendo casi que hasta en la economía familiar para poder dar a la situación de La Guajira y tenemos que movernos todos como Estado. Pero más allá de eso, nosotros necesitamos encontrar que sí tengamos una respuesta a la prevención. Estamos hablando de menores de 6 meses cuyas madres toca alimentar, cuyas madres, el 40-50% son analfabetas. Y tenemos que generar una acción de Estado mucho más allá de lo que hace ICBF. ICBF se mueve ahorita con 2.500 puntos de atención en Guajira, que son pequeñas unidades de 20 niños, de 30 niños. Hay 4.500 autoridades en La Guajira y todas son territoriales. Allá tú no puedes poner algo y pensar que con eso vas a resolver todo. Tienes que poner todo simultáneamente al tiempo en muchos puntos de atención. Si nosotros lográramos, que esa es la apuesta de gobierno, lograr atender a toda la población que tienen los 4 municipios estratégicos, porque está la posibilidad de atender en cobertura a todos los 4 municipios, vamos a necesitar una acción del Estado de todos. Vamos a hacerlo, pero necesitamos zonas de recuperación nutricional y esto lo dejamos en el plan de desarrollo y poder establecer unos circuitos muy cortos en Guajira entre la atención primaria en salud y la detección y la recuperación nutricional. Eso lo vamos a hacer. Apenas hay 2 centros de recuperación nutricional en Guajira. Nosotros estamos hablando de 14 centros de recuperación nutricional y aún así son insuficientes para la cobertura, pero vamos a avanzar con esos 14. Y empezamos con el plan inmediato, que son brigadas donde se pone un puesto de salud alterno, pequeño, con carpa, donde está nuestro equipo de detección, donde está también DPS, donde están varios actores del Estado en las zonas estratégicas. Hace poco estamos desde hace más o menos un mes y pico en Sabanas de Manaure, controlando ahí. Nuestra gerente regional de La Guajira también está al frente de este plan inmediato y ya en esa zona no están saliendo niños muertos por desnutrición. Cortar la cadena es lo más importante porque hay una franja donde los niños que ya pasaron esa cadena, recuperarlos es la sobrevivencia. Entonces, hay una acción inmediata, hay una acción intermedia y hay una acción estratégica que hemos acordado con el pueblo guayú y es poder establecer 2 comisiones importantísimas para la toma de decisiones. Una, la Comisión de la Verdad. Aquí necesitamos mirarnos a la cara como país y saber realmente qué es lo que está pasando con los niños y qué ha pasado. Directora. Porque, repito, son niños menores de un Mm. año, el Estado, la familia, todos los hemos visto. Y una comisión científica de alto nivel que nos mande indicadores territorializados de La Guajira, ya no masivos, y que nos permita ver con calidad científica, como lo dice el pueblo guayú,
lo que está ocurriendo ahí. Sí, directora, usted ha salido a defender la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional. ¿Cómo usted cree que esta reforma podría evitar este tipo de muertes asociadas por desnutrición, como lo está ocurriendo pues en La Guajira? Pues a mí, lo repito, el de la reforma a la salud, lo que más me impacta es los centros de atención primaria en salud. O sea, si nosotros no tenemos, es que la verdad es que si no hay atención primaria de salud cerca donde están los niños, en las zonas rurales dispersas, en donde la gente los necesita, no va a haber posibilidad de recuperación nutricional, porque tienes que, como dice Juan Pablo, quitarle el niño a la familia, y aunque le quites el niño y lo lleves, empezando por el tema emocional que produce esto para un bebé, separarlo de su madre. En este momento los centros llevan a la mamá con todo y bebé, pero la llevan hasta Riohacha, la llevan hasta Manaure y quedan los otros niños allá, queda la comunidad allá y queda un tema en que ya no, lo que yo digo, ya no podemos focalizar el niño, sino el territorio. Y para focalizar todo un territorio necesitamos un centro de atención primaria y un centro de recuperación nutricional ahí. Entonces, es clave que la reforma a la salud permita esos centros de atención primaria a la salud y que debemos de pensar que la salud es un tema que va solo en las EPS y en los grandes hospitales. O sea, aquí nos toca irnos por lo pequeño y donde lo necesitan las comunidades. Si no es así, va a ser muy complicado quitarle los niños a la familia, romper el vínculo y llevarlos hasta donde sí está el puesto de salud. Hay que acercar esto a los territorios. Nosotros tenemos que tener un sistema de salud cercano ahí puesto en los territorios y no hacer trasladar los niños hasta donde nos queda más cómodo atenderlos. Directora, yo quisiera preguntarle, usted habla de comisión, habla de congresos con líderes, Guayú, tengo que decirlo, soy de La Guajira, conozco muy bien la cultura de allá y la vemos en los videos, en las fotos, donde ustedes están de pronto en zona, en rancherías, pero zonas y rancherías que tienen kioscos, que tienen chozas, y yo le digo la verdad, son muy pocas las que los tienen. ¿Con qué tipo de líderes hablan y si realmente representan a toda la comunidad guayú? Porque me deja esa duda, directora. Excelente la pregunta. Mira, nosotros hemos encontrado que dentro de la misma comunidad guajira y de la comunidad guayú hay unas lógicas muy diferentes a las que nosotros pensamos de democracia representativa. Entonces tenemos unos accionantes de la sentencia, unos voceros de la sentencia, cada día hay más nuevos voceros porque la Corte avala nuevos voceros, pero aún así las autoridades son 4.500 autoridades que todas quieren tener palabra y tienen derecho a tener palabra. Ellos nos han explicado dentro de los diálogos que hemos tenido que no se trata de una sociedad dividida, sino que es dividida, es territorial. Yo he tratado de explicarle a mi equipo un poco que es como si nosotros no pudiéramos entrar a otra localidad o tener servicios en otra localidad porque nacimos en Chapinero o nacimos así, y pareciera que hay una estrategia, un tema territorial muy fuerte. A nosotros, como ICBF, hemos tomado la decisión de trabajar el modelo pedagógico y el modelo en el que va a operar ICBF la próxima contratación en Guajira, trabajada por corregimientos y con todas las autoridades que hayan ese corregimiento, incluido el corregidor, que también es autoridad. Y a partir de eso hemos logrado un consenso en que nos han dicho, listo, podemos irnos así, porque no vas a encontrar nunca una persona que represente o sea, tenemos un representantes que dicen, yo represento 20 autoridades, yo represento 30, pero son 4.500. Entonces, la forma como vamos a hacerlo es más de una semana en cada corregimiento, construyendo con las autoridades, concertando con ellas antes de proceder a la contratación. Eso hace un gran cambio en la operación y por otro lado estamos buscando coberturas integrales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, realmente el país tiene muy poca información de La Guajira, sabe muy poco de cuántos somos. Yo creo que se ha triplicado la población con la migración y después de la pandemia todavía no hemos sacado las cifras. Para nosotros ha sido difícil establecer en cada corregimiento una cobertura de cuántos son, cómo están. Recordemos que ahí tenemos toda clase de cambios que se produjeron en la pandemia y todavía no lo tenemos. Nos toca irnos una semana a cada corregimiento, levantar la información en esto. Ministerio de Educación, DPS, Ministerio de Salud están de acuerdo. Mayo, junio y julio vamos a estar en cada corregimiento hablando con todo lo que hay en el corregimiento, todo lo que haya de representatividad. Ujú. Vamos a pedir permiso a las autoridades. La Junta de Palabreros, tenemos diálogo con ellos. Obviamente, Sí. por ley, tenemos que trabajar con todos los voceros y todos los que han accionado en La Guajira y seguimos hablando con ellos, porque hay que darle voz a todas las partes, hasta la última mujer que quiera conversarnos, vamos a conversar con ella. Y eso yo creo que va a hacer la diferencia en la próxima contratación y en las próximas coberturas integrales que toca levantar allá. Bueno, listo.
Guajira, ya Paola puedo decir No check está de por ahora. tarea. Venga, Sí. siguiente tema. Yo le dije, directora, que íbamos aquí a tratar de avanzar rápido en otros temas. El siguiente. Ayer le voy a poner unas imágenes aquí en el YouTube Live. No sé si usted las pueda ver. Para quienes nos están oyendo únicamente en radio, las voy a escribir. Estas son las imágenes de una protesta que se dio ayer en una de las sedes del ICBF en Bogotá, en Puente Aranda, en donde están las inundaciones, en donde están las filtraciones de agua. Mire, están viendo una zona donde normalmente debería haber niños, pero pues es imposible que haya niños porque son más las goteras que los niños, sencillamente. Es terrible. Y esto es una realidad que además luego nos decían algunos funcionarios del ICBF, se está dando en varias sedes en el país. Una situación de abandono que además, hay que decirlo, no es culpa suya. Usted acaba de llegar, directora. ¿Usted qué pasó, Mauricio? Y súmele, ¿sabe cuál? El edificio del Rafael Uribe Uribe, que Ah, bueno, está, pues que ese es sí, un está edificio en terminado medio de un y pleito, pasa ¿no? nada, claro. Pero directora, sabemos que esto no es culpa suya. Esto hay que decirlo con claridad, esto no es culpa suya ni de la administración Petro, esto viene de atrás. Tal vez de mucho tiempo atrás. Pero ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a estos que trabajan en Puente Aranda? Que dicen es que ya ni la sede administrativa ni donde estamos nosotros, esto se está volviendo imposible porque se nos va a venir encima. ¿Qué soluciones ve usted a Ujú. mediano plazo para una situación tan difícil? Que reitero, no es culpa suya. Sí, yo sé, aquí hay una cosa estructural y es un poco el tema de cómo el ICBF se mueve con cosas como el mantenimiento, el aseo, las cosas de las minucias dentro de esto y cómo unas cosas están centralizadas y otras desconcentradas. Entonces, ahí hay un análisis que ya el equipo que entra está haciendo porque hay, la sede nacional respondiendo por el bombillo del Amazonas es absolutamente imposible de manejar y en cambio otras cosas sí están descentralizadas y son contratación directa. Entonces ahí toca hacer un cambio estructural. Pero frente a lo puntual, sí, nosotros nos ha tocado entrar a apagar algunos incendios y esos incendios se apagan desde traslados con arrendamientos, con mantenimientos temporales, con estructurales. Ahí encontramos un par de convenios que nos pueden servir para una acción inmediata en estos casos, pero en otros casos nos Sí. toca ya irnos a arrendar un sitio mientras este se arregla. El panorama de infraestructuras es duro, es grande. Tenemos ahí, hay una alianza con Findeter que esperamos que funcione y si no vamos a un arrendamiento en una sede provisional mientras se logra arreglar, pero efectivamente las condiciones de algunos de los centros zonales y de algunos de los centros donde están operando servicios, donde están operando los funcionarios de SBF, pues Sí. son críticas, eso no lo podemos negar, es una cosa estructural y estamos básicamente en un plan, como decimos, de choque para poder actuar frente a estas contingencias y que pues estamos tratando de controlar, pero a largo plazo sí tenemos que cambiar el modelo como se hacen los mantenimientos y Directora, las minucias de la operación. Ujú. directora, hablando de apagar incendios, usted llegó a la entidad y supongo que ha encontrado casos de corrupción. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y bueno, entre otras, usted ya sacó al director regional de Guaviare. ¿Otros funcionarios también podrían salir eventualmente? Pues Uy, aquí, como en todo, o sea, tenemos uy. periodos de trabajo donde estamos haciendo análisis y pues todo funcionario público de libre nombramiento, remoción o de planta o incluso contratistas, sabemos que hay una función y un trabajo que cumplir, ¿no? Y si eso no se cumple, pues claro, se toman medidas, se mira. Aquí tenemos que jugar tanto con la calidad técnica y profesional como con la calidad humana que requiere ese CBF, ¿no? ¿Pero O ha sea, encontrado no, algo? tenemos que ser absolutamente sensibles. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Ha encontrado algo? ¿Algo irregular? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, O sea, sí. ahí O vamos, sea, se- ahí Pues vamos. directora, muchas gracias por estos minutos. Mire, me queda una última pregunta que además es una idea, la escribe un Dale, amable doctor. oyente. Dice esto, ¿por qué para estos problemas de infraestructura no se habla usted con la SAE y además así no tiene que pagar arriendos? ¿Lo ha vislumbrado? Sí, 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 claro que sí, la SAE Bueno, estamos muy aliados, tenemos una pequeña reunión, ya hay unos predios que nos están dejando, incluso ahí les hemos, o sea, hay algunas entidades territoriales que en realidad nos pueden incluso dejar algunos espacios, eso es parte como de las negociaciones que estamos haciendo y sí, gracias, la SAE está listo. con nosotros y sé que vamos a tener como. Ujú. Sabe, mire, otro día, directora, pero con tiempo para que hablemos de adopciones, porque me están llegando un montón de comentarios sobre el tema de adopciones, preguntas, Me imagino. inquietudes. Sí, sí, Yo sí, sé que es sí, un la tema demora. además largo y ancho, así que otro día, pero quedamos pendientes. Muchas gracias, directora Astrid, por estar con Bueno, nosotros. Una buena sí, tarde. gracias, buena tarde.
Es Astrid Cáceres, directora del ICBF.